Buenas tardes, bienvenido a su programa Ánimo. El tema de hoy se llama ¿Es una debilidad en las mujeres las emociones? Soy Lady Campos desde Canadá, transmitiendo en vivo para Radio Kadosh. Saludos a todos los que se conectan, a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. La cita bíblica es Proverbios 17:22. Le pedimos la ayuda a Jesús, por favor. Amado Padre, gracias por hacernos afable y apacibles al controlar tú nuestras emociones. Te pedimos, Señor, que hoy salves y restaures corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hoy en esta tarde, en esta linda tarde de otoño, vamos a estudiar Proverbios 17:22, entre otras citas bíblicas. Y dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En contraste a esta cita bíblica, vamos a leer Efesios 2:3, en la última parte que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ahorita vamos a hacernos una pregunta, las mujeres que están escuchando. ¿Serán las emociones una debilidad para nosotras? ¿Qué consideran ustedes? La respuesta es sí, porque no están controladas por lo que dice la palabra de Dios. Cuando pasa esto, nuestras emociones pueden constituirse un problema. Cuando las mujeres no han sido restauradas en su corazón por Jesús, no son salvas, no han nacido de nuevo espiritualmente, como cualquier persona, somos hijas de la ira, como los demás. Y en nuestra casa lo que va a mandar es la que grite más fuerte, la más dominante, o peor aún, la que somete con el miedo y las manipulaciones. En este día Dios nos quiere llevar de la mano para que a través de su palabra las mujeres veamos la necesidad de buscar nuestra salvación y si hemos sido reconciliadas con Dios como debemos hacerlo, someteremos día a día nuestras emociones a Dios para que Él las controle y vivamos como dice Proverbios 17:22, con un corazón alegre. Les quiero comentar un caso en donde me percaté lo que sucede cuando las emociones están fuera de control. Fue un caso que sucedió en un país X. Era una pareja que se estaba peleando por la custodia de sus hijos. Entonces tenían cita con la directora de quien se encargaba de llevar los casos de los niños con este tipo de problemas. Y bueno, terminó la audiencia de conciliación entre las partes. Las partes obviamente no llegaron a ningún acuerdo, pero el marido estaba lleno de ira porque la esposa le había demandado para perder la custodia de los niños. Y cuando salen al pasillo para tomar un tiempo de descanso, un break, la esposa no se queda a platicar con él y se sigue y se va a una estancia un poco más amplia de esa institución y el esposo la alcanza por detrás y la apuñala. Y su respuesta fue, los niños ni para ti ni para mí. Y qué triste cuando las emociones están fuera de control. Qué triste cuando no podemos controlar la ira. ¿Hasta dónde llegamos? Y estoy hablando que esto es para todos los géneros, tanto para los hombres, para como con las mujeres. Entonces nos regresamos ahora a Proverbios 17:22, que nos habla de un corazón alegre. Y el día de hoy, si alguna de las mujeres que nos están escuchando está su espíritu triste, sus huesos se han secado, como dice la palabra, anímense, porque vamos a ver varios puntos que la palabra nos enseña acerca de las emociones y lo vamos a ver
espero en esta sesión nada más. ¿Cómo podemos tener sabiduría y conocimiento para que nuestras emociones puedan quedarse sujetados bajo el control de Dios? Y primeramente, tenemos que entender una cosa. Nuestras emociones afectan nuestra salud. Ya ven que Proverbios 17:22 dice que el espíritu triste seca los huesos. Esto se refiere a la desesperanza o a la depresión que sufren las mujeres cuando sus emociones están fuera de control. Sorprendentemente, punto 2, cuando nosotros dejamos entrar a otras personas en nuestro corazón cuando nos sentimos tristes, parece ser que es una forma natural de tener una amistad, como si esto no estuviera bien organizado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos tristes siempre queremos platicar con alguien. Y qué bendición cuando la persona que tú te encuentras es una persona sabia. Es una persona sabia que te va a llevar a Dios. La tristeza o la aflicción muchas veces ha sido la puerta de entrada para que muchas gentes se acerquen y busquen a Dios. El punto número 3. Tenemos la capacidad de sentir porque Dios siente y nosotros estamos hechos a su imagen. Esto dice Génesis 1:27. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es malo que tengamos emociones. Dios así nos hizo con emociones. Y vamos a ver que la alegría es un remedio que Dios nos puso para cuando tengamos que usar las emociones que están bajo el control de Dios. El punto número 4. Nuestras emociones no tienen que controlarnos. Estoy hablando del enojo, estoy hablando de la ira, de la nostalgia, de la desdicha. Punto 5. Dios reconoce que hay cosas verdaderamente aterradoras que pueden pasar en nuestras vidas. Entonces Él nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. Primera de Pedro 3:6. Si nosotros nos arraigamos a la palabra, cuando tengamos que pasar por situaciones verdaderamente aterradoras, no vamos a temer, vamos a poder poner nuestro miedo, nuestro temor bajo el control de Dios, porque Él está con nosotros. El siguiente punto, y es por eso es importante que las mujeres podamos discernir esto. Los cambios hormonales son reales en la vida de las mujeres y también de los hombres, pero esta no es una excusa para el pecado. Tenemos que prepararnos para ello. Tenemos que darle seguimientos a los ciclos para que sepamos qué esperar y por lo tanto orar en consecuencia. 7. La alegría no es simplemente una emoción, es un fruto del Espíritu de Dios. Y esto lo dice Dios en su palabra en Gálatas 5:22. Cuando nosotros estamos alegres, es el fruto del Espíritu de Dios. Y esta es una emoción controlada por Dios. Número 8. Es una cosa hermosa cuando un hombre está dispuesto a mostrar emoción de vez en cuando. 9. Dios llora, Jesús lloró, y esto lo dice la palabra de Dios en Juan 11:33. 10. Las lágrimas no son una debilidad. Esto es bien importante. El que llora no es porque sea débil. Está usando una emoción que Dios la permitió para que podamos refugiarnos en Él. Es mejor llorar que mantener todo guardado dentro de nosotros. Eso finalmente incluso nos puede enfermar, nos puede llevar a situaciones más peligrosas. Está bien enojarse. Lo que no está bien es pecar cuando estás enojado. Efesios 4:26 dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya la otra vez lo hemos platicado cuando hablamos con un tema relacionado con el enojo, que te puedes enojar, pero no te vayas a la cama, no te vayas a dormir sin que hayas arreglado ese asunto con Dios y con la otra parte. La ira es raramente justa.
Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otra cosa importante que tenemos que aprender hoy es que tenemos que examinar nuestras emociones a menudo, porque son excelentes indicadores de lo que estamos creyendo. Lo que, si eres como yo, algunas veces tendrás que arrepentirte y reemplazarlo con la verdad. Deja que algunos amigos de confianza sepan cuando estás luchando con alguna emoción. Pide oración, eso ayuda muchísimo. Cuando tú sientas que una emoción está fuera de control, pídele ayuda a un amigo y dile que ore por ti. También, solo por el hecho de que seas sentimental, no significa que no puedas ser también una pensadora. No dejes que la gente te encasille. No tengas miedo de mostrar tus emociones y que la gente te califique de sentimental, porque el ser sentimental también puede ser de alguien que es una persona pensadora. Solo hay una razón por la que podemos hacer esto posible. Filipenses 4:6. ¿Cómo podemos controlar nuestras emociones? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La respuesta está en la última parte del versículo de Filipenses 4:5 que dice, el Señor está cerca. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos poniendo nuestras peticiones delante de Dios, Dios nos está escuchando, el Señor está cerca. Esta es la clave de el poner todo delante de Dios. Dios nos está escuchando y Dios nos va a dar una respuesta. Asimismo es importante saber que el verdadero gozo se encuentra en la presencia de Dios únicamente. El verdadero gozo y la felicidad que es permanente. Salmo 16:11 dice la palabra de Dios, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por lo tanto, puedes ser feliz en cualquier lugar, sola o acompañada. Incluso en un hogar de ancianos puedes ser feliz. En un hogar de ancianos puede haber gozo en tu corazón. Hay tiempo también para divertirse, pero también es importante ponerse serios. Primera de Pedro 5:8 dice la palabra de Dios. Sed sobrios y velad. ¿Por qué razón debemos de velar? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por esa razón tenemos que ser sobrios y velad, porque nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo no es tu esposo, no es tu hermano, no es tu hermana, no es tu hijo, no es tu hija, no es tu jefe. Nuestro adversario es el diablo. Por eso tenemos que ser sobrios y velar, procurando que nuestras emociones estén bajo el control de la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté arraigada en nuestros corazones. La tristeza no nos va a matar, ese es otro detalle. Es normal sentirse triste. De hecho, muchas cosas buenas pueden venir cuando hay tristeza en nuestro corazón. Y también una vez que hemos sufrido y hemos sido consolados, estamos mejor equipadas para animar a otros en situaciones similares. Lo vemos en 2 de Corintios 1, 3, 5, que dice que Cristo es nuestra consolación. También las emociones cambian con tanta frecuencia como el día y la noche. La verdad de Dios nunca cambia. Ese es algo que damos por hecho. Mucha gente, cuando no puede controlar sus emociones, su ira, su enojo, o está sufriendo mucho, esto pasa últimamente, empieza a cortarse a sí misma o a golpearse. Pero esa no es la respuesta al dolor interno que sienten. Cristo es la respuesta a ese sufrimiento, a ese dolor que nadie te entiende o que nadie te puede ayudar. Por eso es importante que la palabra se arraigue en nuestros corazones, para que nosotros nos guardemos de no caer en eso y que ayudemos a los demás a salir de eso. Admirar las maravillas de la creación de Dios es otra cosa que es una manera segura
de expresar nuestras emociones. Conocernos a nosotras mismas lo suficiente para saber si tenemos que estar con la gente cuando nos sentimos muy emocionales o es tiempo de estar sola, si eso nos va a ayudar. Para mí, para mí en lo personal, las dos cosas son buenas. Si cuando yo estoy muy emocional tengo a alguien cerca, es una bendición. Y si estoy sola, también es una bendición. Otra cosa que tenemos que aprender esta tarde es que el azúcar nos hace sentir más aceleradas, más locas, más emocionales. Tenemos que tener mucho cuidado con el consumo del azúcar. Es aconsejable también mantener la boca cerrada cuando estamos muy emocionales. Proverbios 29:11 dice la palabra de Dios: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si tú estás muy enojado, porque fuiste provocado, porque fuiste tropezado, porque fuiste ofendido, acuérdate que el necio va a dar rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y es importante que arraiguemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Es mejor ser sabios y quedarnos callados cuando nos ofenden, que dar rienda suelta a nuestra ira, porque luego vamos a tener que ir a humillarnos para pedir perdón, a pesar de que nos hayan ofendido, pero por el hecho de que fuimos necios al dar rienda suelta a nuestro enojo. Si estamos emocionales y los de alrededor de nuestra casa, los que conviven con nosotros, se dan cuenta que hay algo en nuestra cara, porque nuestra cara refleja lo que sentimos, la emoción que estamos viviendo, es importante aclararles a los demás que no es por ellos, que no son ellos. Decirles que estamos teniendo un mal día, una mala tarde, etcétera. Otra cosa importante que tenemos que aprender de las emociones es que aquellos que no tienen emociones profundas desearían sentirlos. Tampoco está bien que seas completamente apartado de no tener emociones, ni buenas ni malas. Por lo tanto, no debemos de odiar nuestras emociones. No debemos de odiar nuestras emociones. Dios las puede usar para bien. ¿Cuántas veces nuestro pastor no nos ha bendecido con su corazón alegre? ¿Cuántas veces nuestro pastor no nos ha bendecido cuando está triste por nosotros porque ha detectado algún pecado y se da cuenta que nosotros no queremos arrepentirnos o no queremos cambiar nuestra actitud? Y a través de las emociones nosotros podemos ayudar a los demás a canalizarlas a un lugar seguro, que es bajo el control de Dios. Y por último, amado público, amadas mujeres que me están escuchando, no hay consolador más grande que Dios. Cuando tú estás triste, cuando tú estás frustrada porque algo no sale bien, cuando tú tienes algún problema mayor y que no hay nadie a tu alrededor que te pueda ayudar, que te pueda consolar, con el cual puedas sacar tus emociones. Recuerda que no hay consolador más grande que Dios. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Gracias a Dios porque Él nos consuela cuando estamos tristes. Gracias a Dios porque Él nos consuela cuando perdemos un ser querido. Gracias a Dios porque Él nos consuela cuando tenemos un esposo que no comprende muchas cosas. Así es, solo Dios es nuestro consuelo, solo Dios. Y esta tarde yo te quiero presentar al Consolador. Yo quiero exaltar y darle la gloria al Consolador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a la única que tú puedes acercarte
cuando tengas alguna tristeza, es a la palabra, que te va a llevar a la presencia de Dios para que te consuele. Y no le tengas miedo a tus emociones. El único que nos puede hacer felices en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de escasez económica, que mucha gente pierde el empleo, es la emoción que nos trae el gozo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Y esa felicidad va a ser permanente. No solamente va a ser el día que tú lo entiendas de parte de Dios, sino que el Espíritu Santo se va a encargar de que la palabra esté arraigada en tu corazón para que tu gozo sea permanente. Y lo mismo la tristeza. No te sientas mal cuando estés triste. Muchas veces esa tristeza primeramente nos van a llevar a acercarnos a Dios, a buscar a Dios, porque eso es lo que realmente es importante. La palabra de Dios dice que la tristeza muchas veces nos guía a arrepentimiento. Una tristeza sin Dios nos puede guiar a la muerte. Por eso mucha gente comete el suicidio, porque la tristeza que no viene de Dios te puede llevar a esos pensamientos. Pero gracias a Dios, porque su palabra nos están mostrando que nos pueden ayudar, que su palabra de Dios va a estar arraigada en nuestro corazón para que cuando estemos tristes busquemos a Dios y busquemos una amistad sabia que nos pueda llevar a estar en la presencia de Dios. Y bueno, pues lo único que les puedo pedir ahorita es que oremos para darle gracias a Dios por la sabiduría y el conocimiento que nos acaba de dar, para que podamos entender que nuestras emociones fueron puestas por Él, para que las controle y para que estemos usándolas conforme a su sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Y gracias por el tiempo que dedicaron para estar aquí. Y gracias a Dios porque hoy nos hizo más sabias para saber poner nuestras emociones delante de Él. Que tengan una excelente tarde, una excelente semana. Deseo con todo mi corazón que la palabra de Dios esté arraigada en nuestros corazones en estos tiempos. Buenas tardes.